Así pasamos al contexto, al análisis. Para ello nos acompaña Fernando Bello, él es director de la organización Embajada de Derechos Humanos en Venezuela, experto en temas de integración y del marco jurídico en Venezuela. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Buenas noches, Fernando? Tatiana. Bienvenido a Noticias de Telesur. Gracias una vez más. ¿Cómo ves esta reunión del gobierno venezolano con los representantes de Naciones Unidas? Habían representantes de ACNUR, de la OIM, que resulta en este caso, migrante, un asunto muy importante, la Organización Internacional para las Migraciones. Saludamos esta iniciativa por parte del Ejecutivo Nacional, por parte del Ejecutivo venezolano, de concretar este encuentro con el sistema de Naciones Unidas arraigado en el país y en específico con todas las agencias que están acreditadas en territorio patrio, toda vez que es necesario ese encuentro para que se pueda, como lo destacaba el canciller, desde el multilateralismo y de la cooperación técnica en este caso, pues concretar resultados favorables para nuestros connacionales que hoy día se encuentran en el extranjero y que, como bien sabemos, se encuentran padeciendo una serie de situaciones producto de la xenofobia, de la discriminación y de otros antivalores que no son propios de los latinoamericanos, pero que desafortunadamente, producto de esa guerra mediática existente a nivel internacional, pues ha generado esa matriz. ¿Crees de que opinión eso es lo que contraria. ha exacerbado el desconocer cómo ha actuado algunas personas de nuestro pueblo latinoamericano? La esclavitud laboral, por ejemplo. Sí, no son actitudes propias de nuestros pueblos hermanos el hecho de discriminar, el hecho de incurrir en esas acciones xenófobas, incluso en los colegios. Nosotros tenemos denuncias en la Embajada de Derechos Humanos cómo ha ocurrido hechos de bullying contra niños, niñas, adolescentes, en el caso peruano, ecuatoriano, cómo se les ha atacado a los niños en las escuelas y se les ha señalado, producto de lo que los otros niños escuchan en los medios de comunicación, sobre todo, como bien sabemos, en el caso peruano, que se ha generado una política comunicacional contraria a los venezolanos y las venezolanas. Tremendo. Ahora, cuando se habla del apoyo técnico, esto no solamente implica Venezuela, implica que Naciones Unidas apoyará a los connacionales venezolanos en las partes donde se adelanta, por ejemplo, este plan de repatriación. ¿Es así como funciona? Cuando se habla del apoyo técnico, ¿a qué se refiere? En el marco de los estándares internacionales hay dos tipos de apoyo o de cooperación bien definidos. Uno de ellos es la cooperación económica financiera y la otra es la cooperación técnica. La técnica es de carácter no reembolsable, es decir, se pueden articular esfuerzos, se pueden emplear recursos humanos, económicos, financieros, sin que para ello amerite propiamente el reembolso por parte o una contraprestación económica. En este caso, cuando se habla del apoyo técnico, sobre la base de los resultados de esta reunión con el Ejecutivo venezolano, pues se observa que se habla de un apoyo técnico es por la mediación que va a tener propiamente el sistema de Naciones Unidas con los otros estados, con los gobiernos de los otros estados, para que pueda concretarse el puente aéreo, entre otras medidas que circundan o que constituyen propiamente el plan Vuelta a la Patria que ha propuesto el Ejecutivo venezolano. Resulta bastante paradójico que se acuda a Naciones Unidas, se llame a Naciones Unidas atiende el llamado, se crea este plan de apoyo técnico que hoy nos estás explicando, y algunas naciones, como lo denunciaba la vicepresidenta ejecutiva del país durante esta jornada, no permitan este plan de repatriación en algunas naciones que no dijeron cuáles eran, pero bueno, uno supondría que evidentemente además están dentro de las cercanías de Venezuela aquí en América Latina. Bastante paradójico que se genere ese nivel de xenofobia, de racismo, de esclavitud, pero que no se permita este puente aéreo. Hay aspectos que en este caso yo lo destacaría de una manera pedagógica como docente en la materia, pero que es necesario dejarlo muy claro ante la opinión pública y sobre todo ante la comunidad internacional. Estos estados que han colocado trabas, obstáculos para que se concrete propiamente el retorno de nuestros connacionales, pues no en vano, digamos, el interés principal de ellos es con ocasión a esos conceptos internacionales que están previstos en los tratados, acuerdos y convenios internacionales que regulan esta materia en lo que respecta a los refugiados,
en específico el Estatuto de ACNUR, la Convención de 1961 y 51, entre otros, la condición de desplazados, la condición de asilados. Cuando la persona, es decir, el migrante, obtiene una condición, un estatus internacional de asilado, refugiado, desplazado, pues tiene una categoría internacional de protección con ocasión al estado de origen. Estos estados que han estado atacando al Estado venezolano y en específico la Revolución Bolivariana, pues no les conviene que las personas que han migrado, que en este caso nosotros hemos destacado que ha sido a través de una migración económica y producto de todo un embauque que se le ha generado, quieren hacer ver de que estas personas tienen otra categoría distinta a la de migrante económico o de migrante convencional para poder justificar esa intervención internacional contra Venezuela. Allí sería bien interesante, Fernando, poder revisar a través de una investigación, de un estudio, a cuántos de los migrantes venezolanos en la categoría de económicos, porque se van es por esa razón, dicho por ellos a través de estadísticas de la propia Naciones Unidas en la frontera, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia. ¿A cuántos se les ha otorgado el estatus, por ejemplo, de refugiados en Perú, en Colombia, o en Ecuador, o en Chile, por ejemplo? Las cifras oficiales precisamente no la han ofrecido y eso es lo que denuncia, es correcto, y eso es lo que denuncia el gobierno venezolano. Eso es lo que se denuncia. De hecho, nosotros desde la Embajada de Derechos Humanos, desde lo no gubernamental, hemos solicitado al gobierno peruano, al gobierno ecuatoriano, incluso al gobierno argentino, tenemos pruebas de todos esos trámites que hemos efectuado, solicitando también las cifras porque en el marco de los estándares internacionales, esas cifras deben suministrarse también a las organizaciones no gubernamentales que de hecho forman parte de las tripartitas en los procesos de repatriación, para que pueda efectuarse, digamos, de una manera consensuada, sea una repatriación voluntaria en el marco de los estándares internacionales. Pues esas cifras no son ofrecidas y son cifras que obviamente incrementan, disminuyen en el día a día porque cifras manipuladas, son inexistentes. Distintos titulares en medios de comunicación de América Latina, de esos países que bien nombras, hacen referencia precisamente a ello. Y cuando ustedes las han pedido, ¿hay alguna respuesta? Por lo menos una carta diciendo no se las vamos a entregar o no las tenemos. Pues es sorprendente, de hecho nosotros podemos dar el ejemplo más reciente en el caso, lo hicimos aquí incluso en Venezuela cuando acudimos ante el representante permanente de ACNUR, el anterior, recientemente fue designado un nuevo representante, pero de hecho esa fue una anécdota muy interesante. El representante ni siquiera nos acusó recibo de la comunicación, fue una entrevista carente de cortesía y de respeto por la dignidad propiamente del venezolano, de la venezolana, incluso el personal local que hace vida en dicho organismo, no nos recibió con la cortesía debida, no nos acusó del recibo formal de la comunicación, simple y llanamente se limitaron a escucharnos unos escasos 15 minutos, nos habían ofrecido 20 minutos y en los 15 minutos no nos ofrecieron información alguna, se limitaron a recibirnos físicamente la información y no nos dieron respuesta alguna. Pero ACNUR la debería tener, por ejemplo, del estatus de refugiados, si lo hay en Argentina, de venezolanos en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Es correcto, porque es propiamente un sistema, es un sistema integrado, aun cuando es el mecanismo que está acreditado en Venezuela, está articulado con las distintas agencias del propio ACNUR como Naciones Unidas, que está en el resto del continente. En este caso ellos pueden articular la información y suministrarla tanto al gobierno venezolano como ante las organizaciones no gubernamentales que hacen vida y que en el marco de su mandato, de su objeto social, pues tienen injerencia directa o tienen competencia directa en esta materia. Nosotros cuando hacemos referencia a las migraciones, pues recordamos que la migración es producto de un derecho humano que es la movilidad humana. Por ende, es parte de nuestro mandato en lo que respecta a la Embajada de Derechos Humanos, es parte de nuestra propiamente ocupación y nuestra preocupación y por ello nos articulamos tanto a nivel interno como internacional. Y es un derecho de los ciudadanos del mundo, si así lo deciden, migrar de manera económica. Así es. Por ello nosotros no lo cuestionamos y nuestro exhorto es hacia nuestros hermanos, hermanas que a nivel interno y a nivel internacional hoy día cuestionan a todos aquellos connacionales
que han decidido solicitar el apoyo del gobierno bolivariano para que ellos puedan retornar a nuestro país, nosotros le pedimos a nuestros connacionales e incluso a nuestros hermanos en otras latitudes, que aun cuando no compartan la ideología política y no compartan la forma de gobierno que se desarrolla en Venezuela desde la Revolución Bolivariana, con esa inversión en lo social y la preeminencia en los derechos humanos, que respeten la voluntad de aquellos venezolanos y venezolanas que han decidido volver a Venezuela porque no aguantan más la violación sistemática de sus derechos humanos en esos otros países incluso, Fernando, que les ofrecieron vagamente garantizarse. Distintos testimonios que no hay color político. Es que todos los que vienen son chavistas, porque también fue una matriz que se trató de imponer semanas atrás cuando llega el primer avión desde Perú, por ejemplo. No importa si son chavistas, si son opositores, lo que sean, son venezolanos y esta es su patria. Es correcto. En ese primer vuelo fueron 89. Luego, producto de la información que se suministró a través de los medios, incluso por acá, por Telesur, pues todo el mundo acudió a las distintas sedes diplomáticas y secciones consulares de Venezuela para solicitar el apoyo, en este caso la asistencia y la protección consular que conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues le asiste a todo nacional que sea garantizado por parte del Estado esa protección debida, en este caso por parte de nuestros representantes consulares. Darle la atención. Se generó atención médica, nos consta, porque nosotros logramos desde la Embajada de Derechos Humanos articular con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a través del despacho del viceministro para América Latina y solicitar la intervención en 3 casos, uno de los cuales era un caso médico de trastorno de bipolaridad y la persona pudo en ese avión que recientemente llegó a nuestro país, pudo regresar a Venezuela cuando ya estaba en casa en una situación de calle, en una situación de indigencia, al no recibir ningún tipo de atención por parte del gobierno peruano. Nosotros destacamos en este caso que esta ola de solicitudes han sido en primer lugar voluntarias. No es que el Estado venezolano los ha obligado para que retornen al país, lo cual deconstruye de por sí esa matriz de opinión sesgada que se ha generado a través de los medios de comunicación a nivel internacional, donde se ha pretendido hacer ver de que la persona migra producto de una crisis humanitaria existente en Venezuela. Si fuera producto de una crisis humanitaria, si fuera producto de una violencia existente en el país, la persona no le pidieran o no le solicitaran directamente al presunto opresor, al presunto dictador que le tienda la mano para regresar a su país, producto de las violaciones que sí existen en materia de derechos humanos en el país en el cual se encuentran ahora. Que es como lo hemos estado viendo. Y esta noche regresa otro avión. Es el primero que estaría regresando de Ecuador con más de 80 connacionales venezolanos. Correcto. Estamos pendientes también de conocer ese testimonio. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.